Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con estadística. Voy a preparar unos materiales para avanzar bastante hoy estos días, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios para familiarizarnos con conceptos que ya vimos en cuarto, que son las medidas de centralización, posición y dispersión. Es lo que vamos a ver hoy. He puesto aquí en verde las cosas que vamos a ver hoy. Perdón, las cosas que hemos visto, las tablas de frecuencias que las vimos el otro día. Y pongo en azul lo que vamos a ver hoy, las medidas de centralización, posición y dispersión. Dejo en gris los gráficos estadísticos y los análisis de datos porque los veremos el próximo día. Quiero que nos familiaricemos con estos conceptos, los azules, las medidas de centralización, posición y dispersión. Voy a hacer un vídeo por cada una de las entradas azules para que sea más fácil acceder a ellos. Vamos a repasar. Y vamos a hacerlo a través de siempre un ejemplo muy claro que van a ser las notas de una hipotética clase, ¿vale? Entonces, como van a ser siempre los mismos datos, nos va a resultar muy sencillo relacionar los conceptos unos con otros. Bueno, continuamos con estadística. Vamos a ver hoy las medidas de centralización, dispersión y posición. Tratan de analizar los datos y darle un orden. Porque muchas veces las tablas de datos pues, por sí solas nos arrojan mucho información y las medidas nos ayudan a poner un poco orden y representar esos valores. Total, que sintetizan los datos. La primera que vamos a ver es la centralización. Informan sobre una tendencia que va tomando la muestra. Quiere decir que representan la tendencia que va teniendo la muestra. Es los valores más representativos de esa muestra, ¿vale? Entonces, la primera que vamos a ver de esas medidas de centralización va a ser la media aritmética. Bien, la media aritmética nos sonará ya de nuestra vida como estudiantes, nos sonará porque estamos acostumbrados a ver cómo se hace una media aritmética, ¿no? Ya sabemos todos cómo se realiza, ¿no? Pero la media aritmética es un valor muy, muy útil para ver cuál es el dato más representativo de esa muestra de población. Para explicar esto, vamos a explicarlo a través de un ejemplo que os va a resultar muy familiar, que es como si fueran las notas de una clase del San Blas, ¿vale? Entonces, es un ejemplo, una muestra de población que nos va a acompañar en todas las medidas, las 3 medidas que vamos a ver, y que se va a utilizar siempre para que entendamos todos los conceptos porque se van a ir relacionando unos con otros. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a suponer que tenemos una clase de tercero de la ESO cuyas notas en matemáticas pues, han sido estas que tenemos aquí. Recuerdo que las calificaciones serían las variables, la variable que va tomando, la variable que yo quiero analizar, que en este caso es discreta, porque son las notas del 1 al 9, no vamos a hablar de decimales, vamos a hablar de notas completas, que son las notas que se sacan el Seneca, y los alumnos pues son el número de alumnos que tenemos en la clase, que son 40 alumnos, ¿vale? Entonces, la frecuencia con la que salen estas notas, recuerdo por lo que vimos el otro día, era pues que los que han sacado un 1 son 2 alumnos, los que han sacado un 2 son 2 alumnos, los que han sacado un 3 son 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la media aritmética se suele representar por una X y un palito ahí arriba, o también por el número el nu. Entonces, se obtiene sumando todos los datos de la muestra y dividiéndolo por el número de valores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues lo voy a poner aquí la fórmula. Esto lo voy a dejar en el blog, ¿vale? Toda esta información, el vídeo y un resumen de cómo se opera con esto, lo voy a dejar en el blog. Esto sería XNFN y abajo sería F1 más F2 más F3 hasta Fn. Bueno, ¿qué se haría con la media aritmética? Pues lo que se hace para que nos piden que diéramos la nota media que ha sacado la clase de tercero. Pues ¿qué cogeríamos? Pues cogeríamos la frecuencia de cada una de los datos de
la variable y lo multiplicaríamos, ¿vale? ¿Qué es lo que decimos aquí? X1 por F1, que sería esto de aquí, X1 por F1, X2 por F2, X3 por F3, y los iríamos sumando 1 por 2, 2 por 2, 3 por 4, más 4 por 5, más 5 por 8, etcétera, 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 y lo dividiríamos por toda el sumatorio de las frecuencias que tenemos, que es el número de luz total. Recuerdo que la frecuencia acumulada era cuando se sumaban todas las frecuencias individuales de cada una de las variables. Entonces, pues, al obtener todo ese sumatorio de la multiplicación de las calificaciones por cada uno de los alumnos, o sea, por cada una de las frecuencias, y dividida por todo el total de las frecuencias, pues, de la frecuencia acumulada, pues obtendríamos la nota media, que sería 5,3. Bueno, por la clase de tercero tendría una media de 5,3 y habría aprobado. O sea, la nota media de toda esa clase pues sería 5,3, ¿no? Agrupando los datos en tablas, que es mucho más sencillo, recuerdo que el otro día veíamos que podíamos coger y poner los datos en tablas. De la tabla de frecuencia poníamos pues, la tabla de frecuencia, la variable primera en X sub I se ponía en la primera columna, la frecuencia en la segunda, y aquí podemos arrojar una tercera columna que es la multiplicación de cada una de las frecuencias por su variable, X sub I por F sub 1, o sea, X sub I por F sub I. Y obtenemos pues el valor de estas pequeñas multiplicaciones individuales que se van poniendo aquí. Al final, ¿qué tendríamos? Pues la frecuencia acumulada, que es el sumatorio de toda esta columna, y la multiplicación de la frecuencia por la variable, que sería el sumatorio de esta columna, dividido lo azul entre lo rojo, obtenemos la media aritmética, que es lo que estábamos viendo en la anterior. Entonces, para cuando nos piden una media aritmética, cuando estamos haciendo una tabla de frecuencias, pues podemos incluirle una columna más, que es la de la multiplicación de X sub I por F sub I, y ya tenemos claramente al final, con el sumatorio de ambas columnas, de F sub I y la de X sub 1 por F sub I, obtenemos la media aritmética. Vale, la media aritmética no suena a todo, es bastante sencilla y bueno, con esto estaría vista, ¿vale? Continuaríamos con la siguiente de las medidas, que es muy sencilla, que se llama moda. Vale, la moda se define como el valor de la variable estadística que tiene la frecuencia absoluta más alta. Esta medida es muy fácil de calcular porque solamente tenemos que coger en nuestra tabla de frecuencias, ver cuál es la que tiene mayor frecuencia y ya está. Asignaremos ese valor de la variable y diremos que esa es la moda de esa muestra de población. Entonces, pues analizando a través del dato de la población que hemos visto antes, pues hemos visto que las calificaciones de tercero, el dato que tiene más frecuencia, recuerdo que esto era... Vaya, hombre. Recuerdo que esto era la frecuencia F sub I y esto era el valor de la variable. ¿Qué frecuencia es la mayor? ¿Con qué mayor frecuencia sale la nota de las calificaciones? ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Pues esta sale con 2 alumnos, 4, 5, 9. Aquí tenemos una frecuencia la más alta de todas, ¿no? Entonces, la moda de esta muestra de población sería la variable que sale con más frecuencia, que en este caso es 6. Entonces, ¿cuál es la moda para las notas de matemáticas de tercero de la ESO? La moda, que se representa por MO, sería 6, porque es el dato de la variable que sale con más frecuencia. Vale, está muy sencilla. Bueno, por último, una percepción. Si en esta muestra de población hubieran salido varias calificaciones con frecuencias altas, diríamos que esta muestra de población sería plurimodal. Cuando tiene varias modas, por ejemplo, si hubiera la nota 4 tuviera una frecuencia de 9 también, serían las dos notas con frecuencia más alta, sería una
una muestra de población plurimodal, porque tiene dos modas, ¿vale? Bueno, esta es la más sencilla, la moda. Bien, continuamos con la última de las medidas de centralización, que es la mediana. Mediana. Vale, la mediana es el valor que divide el conjunto de los datos en dos partes iguales. Es decir, que el número de datos menores o iguales que ella es igual al número de datos mayores o iguales que ella. Ahora lo veremos con un ejemplo. Se representa por ME o M, ¿vale? Vale. Entonces, seguimos con la misma muestra de población, que son las notas de matemáticas de tercero. ¿Qué vamos a calcular la mediana? Bueno, pues lo fundamental, lo primero, vamos a utilizar las frecuencias absolutas, ¿vale? No vamos a utilizar las frecuencias relativas, sino las absolutas, las que se van acumulando. Es importante porque veremos cómo se opera, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la misma tabla de frecuencia con la variable x sub i y la frecuencia, pero con la frecuencia absoluta. Recuerdo que las frecuencias absolutas eran aquellas que se iban sumando con la frecuencia anterior. Si la frecuencia absoluta de este primer término, de esta primera variable, perdón, es 2, la siguiente frecuencia absoluta sería sumando la siguiente relativa, 2 más 2, 4, la siguiente sería sumando la siguiente relativa, 4 más 4, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, etcétera, ¿vale? Entonces tendríamos la frecuencia absoluta, que al final de todo, al final de todas, pues sumaría el número total de frecuencias, que es el número total de alumnos que tengo en mi clase, que son 40. Dicho esto, entonces, la mediana, ¿cómo se calcula la mediana? Pues siempre se utilizan las frecuencias absolutas, como he dicho, y se divide entre 2. Aquí. Mira, cogemos el número total de la muestra de población, que es 40, lo dividiremos entre 2 y me dará 20. ¿Y qué pasará? Pues que cogeré de esa frecuencia absoluta, tomaré el valor siguiente al mayor al de la número mediano. Entonces, si he dividido el número total de población, 40, entre 2, y me da 20, cogeré el número siguiente. ¿Qué número tomaré del siguiente? Pues tomaré el 21. La frecuencia mayor siguiente a la división del número total de población entre 2, que es 20, el siguiente de la frecuencia mayor es el 21. Entonces, diré que la variable mediana de esta muestra de población es 5, que es el valor que toma la variable para esa mediana. Entonces, pues aquí lo tendríamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando esa mediana coincide con un valor de la frecuencia? Que suele pasar bastante. Bueno, pues para esos casos he puesto aquí un ejemplo de otro caso hipotético, en el que teníamos, por ejemplo, de esa misma clase, pues tendríamos el número de faltas y el número de alumnos que cometen esas faltas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una clase en la que al calcular la mediana hemos hecho, pues igual, hemos reflejado en la primera columna x sub i la variable que queremos estudiar, que es el número de faltas, la frecuencia con la que sale, que es el número de alumnos que, dependiendo de cada falta, pues cometen, y la frecuencia absoluta, que es la frecuencia que se va sumando. La frecuencia absoluta que va sumando todos los términos de la frecuencia relativa. Entonces, al dividir 62, que es la muestra total de población, que son 62 alumnos, dividiría entre 2 y me sale 31. ¿Qué pasa? Que coincide con uno de los datos de las frecuencias absolutas. En esos casos, ¿qué se hace? Pues se coge los datos de la variable para 31, que es la mitad, y la siguiente, y se hace una media aritmética. Se suma 2 más 3, que es 5, y entre 2 sale 2,5. Vale, esto es para cuando los casos que hagamos que la mediana coincide con una de las frecuencias absolutas. En el caso que hemos visto de las clases de matemáticas de tercero, no pasa, porque la mediana es 20 y el siguiente frecuencia absoluta inmediatamente siguiente es 21, con lo cual aquí no pasaría, ¿no? Pero en estos casos pues se hace de esta forma. Bien, pues ya hemos visto las medidas de centralización. Media aritmética, moda y mediana. Listo.